Aquí empezamos. La comisión que investiga el caso Encuentro analiza el informe antes de su votación. Andrea Samaniego está en la Asamblea Nacional para contarnos lo que sucede a esta hora. Hola Andrea, ¿se produjo ya la votación? Cuéntanos. Gracias compañeras, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aún no se produce esta votación de este borrador de informe del caso Encuentro. A esta hora continúa la lectura de este documento. Nos han mencionado que faltan 30 ya de las 221 hojas que contiene este documento que está siendo leído en estos momentos. Nada más recordarles que este informe borrador recomienda el juicio político contra el primer mandatario por dos causales. Una por la omisión por el decreto en el que se designa a Hernán Luque como gerente de EMCO, y la otra por traición a la patria por el informe policial sobre presunta presencia de la mafia albanesa en el país. Hasta el momento lo que nos han mencionado los legisladores es que nada está dicho aún, que es algo que todavía deben debatir una vez que concluya la lectura de este documento. Los 7 legisladores miembros de esta comisión pues deberán analizar y debatir. Aquí ya se ha hablado de ciertos cambios en este documento, pero también ya hay listo un informe de minoría sobre esto que lo ha presentado también el legislador Gruber Zambrano. Escuchamos lo que dijeron estos legisladores. Y revisaremos sobre todo el tema de conclusiones y recomendaciones, ¿no? Para poder tener una postura, ojalá unánime, y luego pues que pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea. ¿Podría cambiar de cierta manera esa recomendación de llevar a juicio político al presidente por el tema de traición a la patria? Es un borrador y por lo tanto cuando ya debatamos y aprobemos el informe final, allí se podrá determinar exactamente. Cualquier cosa podría suceder. Esperemos que salga humo blanco y que todo vaya en beneficio del país. Pero se mantiene el tema de llevarle a juicio político o de recomendar juicio político. Eso lo vamos a analizar y a resolver dentro de poco. Un informe responsable, apegado a la ley y la Constitución. Nosotros no podemos hacer un informe de mentiras, tenemos que decir la verdad. Aquí lo que se ha querido involucrar desde el primer momento al presidente de la República. Y bien, mientras se desarrolla esta sesión aquí en la Asamblea Nacional, otras comisiones también han sesionado, una de ellas la de enmiendas, y allí precisamente el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, tenía una comparecencia. Él ha podido hablar con los medios de comunicación y ha mencionado que el Gobierno Nacional va a emitir un comunicado una vez pues, que se conozca la decisión que tome la comisión que investiga el caso de Encuentro, pero él ha calificado como mamotreto a este borrador de informe. Esto fue lo que dijo, veamos. Si es que ese mamotreto llegar a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político, que tiene que tener firmas, tiene su trámite, tiene su dictamen ante la Corte y tiene su sustanciación a través de la Comisión de Fiscalización. Pero nadie aquí ha puesto en duda la capacidad, la competencia, la atribución que tiene el Parlamento ecuatoriano de controlar y fiscalizar las acciones del Ejecutivo, sin sustento alguno, en base a puras conjeturas y suposiciones. Querer catalogarlo, endilgarlo como traidor a la patria me parece uno de los actos más infames que se han escrito en la historia, en las páginas de la historia política ecuatoriana. No hay una sola prueba que no sean conjeturas de medio pelo para llegar a que el presidente ha traicionado a la nación, traidor a la patria, que es lo peor que se le puede calificar, no a un presidente, a cualquier ecuatoriano. Y bien, como ya lo había mencionado, una vez que se concluya la lectura de este informe, se va a dar paso a este debate legislativo por parte de los 7 miembros de esta comisión, pese a que hay 22 legisladores de otras bancadas y de otras comisiones que han querido participar también de esta sesión legislativa. Lo que nos han comentado además es que esto podría ya tener un resultado a partir o aproximadamente a las 2 de la tarde. Nosotros vamos a estar pendiente de lo que decida aquí la comisión que investiga el caso de Encuentro en la Asamblea Nacional. Ustedes tienen más noticias contigo, Valerie. Buenas tardes. Igualmente para ti, Andrea, buenas tardes y gracias por la información. Y les contamos ahora que el informe que recomienda el juicio político al presidente de la República no es vinculante, independientemente de que el Pleno de la Asamblea lo apruebe o no. ¿Cuál es el trámite para un juicio del primer mandatario y cuánto tiempo puede demorar? Luana Ramos nos tiene más detalles en la siguiente nota. El camino se presenta mucho más extenso de lo que algunos quisieran y puede tomar algunas semanas. Tras el pronunciamiento en la comisión, el informe pasa al Pleno de la Asamblea. Allí se necesitan 72 votos para aprobarlo.
Si los consigue, no significa que se da paso al juicio político inmediatamente. Ahí empieza la otra parte del proceso. Se necesita de un asambleísta que pide el juicio. La ley de la función legislativa señala que un legislador de cualquier bancada necesita al menos 46 firmas de respaldo para presentar a la presidencia de la Asamblea la fundamentación, los cargos y pruebas para el juicio al primer mandatario. UNES tiene 47 votos y ya ha anunciado que se encargará de este requisito. Una vez presentado el pedido, en máximo 3 días, el presidente de la Asamblea notifica al Consejo de la Administración Legislativa para la verificación de los requisitos. Si el pedido se aprueba, el CAL envía la solicitud a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie en 6 días. Si la Corte niega el pedido, este se archiva. Pero si emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea en máximo 3 días debe ponerlo en conocimiento del CAL y el Consejo enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa, encabezada por Fernando Villavicencio, tiene un plazo de hasta 30 días para presentar su informe recomendando o no el enjuiciamiento político en el Pleno. Empiezan entonces las comparecencias del presidente y de los interpelantes. Con el informe, el presidente de la Asamblea tiene hasta 5 días para convocar al Pleno para el enjuiciamiento político. Para la censura al presidente se requieren de 92 votos. Desde la presentación del pedido de juicio político, el trámite puede tomar poco más de un mes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se mantendrá en movilizaciones en territorios, según su máximo dirigente, Leonidas Issa, que habrá paro, dice, si es que el gobierno se va por la muerte cruzada. El máximo dirigente de la CONAIE insiste en lanzar advertencias en contra del gobierno y esta vez ante la posibilidad de que el presidente Guillermo Lasso llame a una muerte cruzada. Para Leonidas Issa sería el detonante de un paro nacional. Nosotros hemos dicho esa postura. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que con los aires que tiene el presidente de la República, los aires de dictador, los aires de insulto que nos ha propinado a nosotros, creemos que por lo menos los remanentes de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, creo que tiene que tener vigencia. No obstante, la protesta del sector indígena parece consolidarse de a poco en medio de la incertidumbre política que vive el país. Desde la CONAIE se habla de la radicalización de la lucha. El 8 de marzo sería un primer momento. En cualquier momento que reviente en la sociedad, nosotros nos pondremos de pie de la misma manera. Pero ahorita hemos trasladado, hemos radicalizado la lucha en nuestros territorios. Si bien habla de movilizarse en los territorios, esto supone el calentamiento de la protesta con posibles movilizaciones a nivel nacional. Lo cierto es que para la dirigencia de la CONAIE hay un objetivo que no lo ocultan. Ellos piden la salida de Guillermo Lasso de la presidencia. Es una resolución de todas nuestras organizaciones de base, no depende de mi idea, es una resolución, por lo tanto la sostenemos. Hay sucesión constitucional, hay mecanismos constitucionales donde corresponde al vicepresidente. Pretensiones que se dan en medio de una división interna de las organizaciones indígenas que podría pasarles factura en los próximos meses. En el sector exportador, especialmente de flores y banano, también hay nerviosismo ante las tensiones políticas que existen en el país. Aseguran que sus compradores internacionales están a la expectativa, aunque sin mayores alertas. Diana Monroy nos tiene el informe. Generar confianza toma años y recuperarla tras haberla perdido aún más. Por eso el sector exportador dice estar nervioso ante lo que podría pasar en el país. Insisten en que si bien por ahora hay calma, esta es tensa. Porque lógicamente estábamos ante una expectativa de que a través del diálogo, de esas mesas de diálogo, muchos de los temas en que lado y lado habían reconocido que habían falencias. Entonces yo quisiera ver en realidad dónde están los puntos de incumplimiento del gobierno, si es que los hay, el por qué no se los dio. Para los exportadores, las consecuencias económicas fueron de $100 millones en la última paralización. Las exportaciones de flores fueron las más afectadas con 40 millones. Le sigue banano con 35 millones en los ríos El Oro y Cotopaxi. También la madera con 10 millones y otros 10 millones más en brócoli. A los floricultores también les preocupa la desconfianza que genera en sus clientes. No necesariamente te van a cortar, digamos, la relación comercial, pero va a abrir la puerta justamente para que ese cliente comience a interesarse en otro producto, tal vez de otro país. Aunque los bananeros sostienen que si bien hay expectativas, aún sin mayores alertas. El banano es el segundo grupo más afectado. Hablan de 3 millones de cajas perdidas. También el hecho de
no poder cuidar tu plantación en muchos de los casos. Eso implica que baja tu productividad, ¿no? Que recuperarla te va a tomar más tiempo. Pero en este contexto, lo que también dicen desde el sector bananero es que esta postura de defender la productividad y rechazar el paro no significa que no sean críticos con lo que no está haciendo el gobierno. Los bananeros esperan que se implemente el corredor de seguridad que han pedido constantemente por los constantes robos, pero creen que esta herramienta también podría servir si hay paralizaciones. Los floricultores también se han preparado tras las experiencias. Armamos ya una muy buena red de información, por eso es que cuando hay manifestaciones de este tipo, ¿no es cierto?, nosotros informamos rápidamente hechos que suceden literalmente en el sitio que suceden. Para los exportadores, los últimos años también han sido difíciles. Tras la pandemia, una recuperación que no pudo asentarse por el post-pandemia y el aumento de los precios de la materia prima. Luego el paro de junio, el conflicto de Rusia-Ucrania y ahora una nueva vieja tensión que reaparece. El presidente Guillermo Lasso viajó esta mañana a Costa Rica para firmar un acuerdo comercial que permitirá que el 97% de las exportaciones ecuatorianas ingresen de forma preferencial a ese país. Dijo además que espera que la situación política que atraviesa el Ecuador mejore para así poder atraer más inversión. Belén Merizalde nos tiene un informe. Antes de partir hacia Costa Rica, el presidente Guillermo Lasso dio cortas declaraciones sobre lo que será el acuerdo comercial con ese país y prefirió no pronunciarse sobre el informe de la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro. Dijo que él no será el encargado de responder a esas acusaciones, que su trabajo está orientado en atraer inversiones para generar empleo. El ministro de Gobierno es nuestro vocero para esos temas de carácter político. Que estamos haciendo ahora, la suscripción del Tratado de Libre Comercio, es una demostración plena y clara que nuestra agenda internacional continúa de manera normal. Estos son temas de la política que esperamos que pasen pronto, pero el Ecuador no se detiene. En cuanto a la firma del acuerdo comercial con el país centroamericano, sostuvo que se trata de una gran oportunidad, sobre todo para la pequeña y mediana industria. Y hemos dado este paso importante que constituye en el primer tratado de libre comercio que firmamos durante mi gobierno. Con este acuerdo, detalló la Cancillería, se busca potenciar exportaciones no tradicionales, especialmente del sector manufacturero. Es así que el 97% de productos que se exportan de Ecuador hacia Costa Rica ingresarán ahora con preferencias arancelarias. El 84% será con arancel cero. Las exportaciones ecuatorianas a Costa Rica superan los $30 millones. Además, el presidente se refirió a otro acuerdo comercial que está muy cerca de cerrarse. Próximamente haremos el anuncio de cuándo vamos a suscribir el acuerdo de libre comercio con China, con quien tenemos terminado todos los aspectos técnicos, solamente ya resta firmar el tratado de libre comercio con ellos también. El viaje a Costa Rica será corto, pues está previsto que su regreso sea la noche de este miércoles. Estamos de regreso con más información. Mejorar los servicios de salud pública e invertir en seguridad siguen siendo dos de los grandes pendientes del gobierno de Guillermo Lasso. Coinciden los ciudadanos. Carlos Acoto nos cuenta que pese a que se ha anunciado un agresivo plan de inversión en estos frentes, analistas adelantan que el desafío es concretar las acciones. Escuchar, corregir. Son dos verbos que el gobierno asegura estar conjugando entre la amenaza de nuevas movilizaciones y una oposición que en la Asamblea busca la salida del presidente de la República. Tras la fallida consulta, el gobierno hizo cambios en su frente político, con la promesa de desde ahí empezar una agresiva estrategia de financiamiento con dos prioridades: salud y seguridad. Se dio a conocer un plan de inversión para el 2023, en el que se ofrece $15.000 millones para salud, educación y $3.000 millones para Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El desafío, dice el analista político César Febres Cordero, es aterrizar esos millonarios montos en acciones concretas. Ese es el problema del gobierno, estás en un escenario de crisis y lo que tú puedes empezar a hacer ahorita, recién vas a mostrarlo, poder mostrarlo en meses, tal vez en años. Y es que dice, en seguridad y en salud pareciera que poco ha cambiado. Es el sentir de muchos ciudadanos.
Que todo sea complicado. Los negocios están siendo vacunados. Nosotros, las personas honradas, más vale tenemos que estar cohibidos, asustados. Si ustedes vamos a querernos hacer atender, lo que dicen es que no hay medicina, se ha terminado, no hay suministros médicos. Para Febres Cordero, el gobierno tiene aún varias e importantes tareas pendientes. Esos ministerios que atienden lo social y lo económico no han tenido cambios. Lo otro también es que insiste en hablar en números que incluyen gasto corriente cuando no. Lo que importa es el gasto de inversión. Y no solo se trata de anunciar multimillonarias inversiones, de aterrizarlas, sino también de corregir la gestión en servicios públicos esenciales. Que no falte material para cedulación, emisión de pasaportes, o que las perchas en los hospitales públicos no se vacíen seguido, por ejemplo. Acercarse a esa gente que está presta en este momento a levantarse contra el gobierno. O sea, ahí también en la gestión social económica hay una vía para solución política. Nuevas contrataciones en el sector de salud, más turnos en el registro civil, más inversión en la educación superior. Son 3 anuncios que se han hecho en los últimos 5 días, desde un gobierno que asegura querer corregir en medio de la inconformidad y la tensión política. El tiempo no sobra, esto era para ayer. Y en otro tema, el Ministerio de Educación retomó la modalidad trimestral en escuelas y colegios. Además, dispuso que solo haya un examen supletorio y ya no 3. Los cambios son bien vistos y se consideran un avance y no un retroceso. Iniciar el periodo académico 15 días antes y dejar de lado los quimestres para volver a los trimestres en las instituciones fiscales son 2 de los cambios al sistema educativo que el gobierno recientemente anunció. La ministra de Educación, María Brown, dice que lo que se busca es cambiar el enfoque, centrarse en el aprendizaje y no solo en el pase de año. Explica que la división quimestral permitía tener información de cuál era la situación del estudiante cuando el año lectivo ya estaba muy avanzado. Y por tanto, los procesos de nivelación y de recuperación de notas se concentraban en la última parte del año. Veíamos que recaía muchísimo peso en exámenes unificados que se tomaban en distintos momentos del año y en particular en el examen final. El espíritu del reglamento plantea que exista un proceso de acompañamiento pedagógico y de recuperación de aprendizajes que se lleve a cabo a lo largo de todo el año lectivo, permitiendo a los estudiantes recuperar hasta 6 notas en cada asignatura a lo largo del año y a su vez poder tener un examen de recuperación que es el examen supletorio. Y es que el tercer cambio consiste en eliminar el examen remedial y el de gracia. Pues según la ministra, muchos estudiantes dejaron de esforzarse durante gran parte del año porque sabían que al final del ciclo escolar tenían 3 oportunidades para aprobar, lo que garantizaba su paso al siguiente curso. Al eliminar los exámenes remediales y de gracia, se busca que este examen final no sea el que se lleve la mayor participación del proceso de calificación y que los estudiantes y docentes no trabajen en función de la aprobación de esta prueba a lo largo del año. Para Juan Carlos Rodríguez, subsecretario de Educación, quien actualmente es rector de la Unidad Educativa Santiago Mayor, el retorno al sistema trimestral que se aplicaba hace 10 años es un cambio positivo. Vamos a tener más posibilidad de hacer el seguimiento para mejoramiento y todo lo que implica el desarrollo académico. Y coincide con la ministra de Educación en que era urgente dejar solo un examen supletorio al final en lugar de 3. Su eliminación, aunque pareciera un retroceso, sí es algo positivo en el sentido de que el estudiante va a entender que las oportunidades para mejoramiento y para refuerzo tienen que darse de manera oportuna. Las modificaciones comenzarán a ser aplicadas con el arranque del nuevo periodo electivo en el régimen Costa Galápagos previsto para el próximo 24 de abril. Y luego continuarán con el del régimen Sierra y Amazonía. Cabe mencionar que las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán definir cómo organizar su año lectivo, es decir, no están obligadas a sujetarse a los cambios gubernamentales. Nuevos directores provinciales del Consejo de la Judicatura iniciaron hoy sus funciones. Para conocer más detalles, a esta hora nos trasladamos al Complejo Judicial Norte con Daniela Valencia. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hace unos minutos se dio el acto de posesión de los 22 nuevos directores provinciales del Consejo de la Judicatura, quienes asumirán el reto para cambiar y modernizar a la función judicial. Este fue uno de los primeros actos en los que participó el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien fue posesionado 15 días atrás. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos.
Con este juramento fueron oficialmente posesionados los 22 directores provinciales del Consejo de la Judicatura, servidores que a partir de ahora tienen el objetivo de impulsar la carrera judicial, aportar a la lucha contra la corrupción y la violencia. Ahora se va a transformar este Consejo de la Judicatura en su gran apoyo para modernizar el sistema, hacer el expediente electrónico, la interoperabilidad. Merecen un mejor servicio, oportuno, profesional, limpio, justo y sensibles y respetuosos al sentir de cada uno de nuestros conciudadanos que están allá afuera. A este evento asistieron 3 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. El presidente Wilman Terán durante su discurso resaltó que actualmente este organismo no tiene una cultura de conflicto y que se tienen serios problemas estructurales. ¿Qué hacemos? Esto está empezando a generar un golpe al conjunto de obligaciones de la función judicial. Problemas que se han intensificado tomando en cuenta que el presupuesto de $370 millones se redujo para este año a 317. Sumado a ello, casi el 100% de nombramientos, la cifra de nombramientos permanentes está duplicada en nombramientos provisionales. Y para configurar una calzatura, los contratos ocasionales tienen el 30% de los nombramientos permanentes. Resaltó que en su visita a la provincia de Santo Domingo, el alcalde ofreció donar un terreno conexo al complejo judicial e incluso dotar de infraestructura. Dijo que se deberán buscar contribuciones similares. Y bien, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dijo que esta labor de los directores es vital, pues es de coordinación y también disciplinaria. Por eso aseguró que en ciertos momentos deberán ser enérgicos, tenaces y severos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Y desde esta mañana está reunido el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas analizando la situación política del país, el tema de la seguridad y el Estado en la asamblea de los proyectos concernientes a la misma seguridad. El Consejo lo conforman 41 generales y almirantes, es decir, todos los oficiales superiores en servicio activo. Es una reunión ordinaria e informativa en la que se analiza, reiteramos, la coyuntura del país. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, mediante un oficio aceptó el pedido del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para concordar una mesa entre instituciones con el fin de tratar temas de seguridad ciudadana, prevención y lucha contra el crimen en el país. Este encuentro estaría conformado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Todavía falta la aceptación del Ejecutivo. Y comandantes de policía de Chile, Perú, Colombia y Ecuador se reunieron esta mañana en Quito para intercambiar información respecto a la ola de violencia extrema que se registra en la región desde el 2019. Paul Cuello, desde el Regimiento de la Policía, nos cuenta más detalles. Gracias, así es, esta mañana en un conocido hotel de la capital, el ministro del Interior Juan Zapata y el general Fausto Salinas mantuvieron una reunión importante con los comandantes de policía de algunos países de la región. Aquí dialogaron sobre las estrategias que van a implementar para combatir al crimen organizado, que está trabajando de forma conjunta en países como Perú, Colombia, Chile y Ecuador, bajo las modalidades de extorsión, sicariatos y asesinatos. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. Estamos cazando, activo ahí el... No vas a colaborar, o me le llevo a tu hija, la pequeñita, y te la pico entre una camioneta y te la... Solo el director general de la Policía de Colombia le puso nombre a lo que está ocurriendo en países de la región con respecto al tema de inseguridad y la ola de violencia extrema que se registra desde el 2019. Particularmente hay una organización que viene de Venezuela, el Tren de Aragua, que tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile inclusive, y efectivamente es una forma de manifestarse violentamente para generar temor en las poblaciones. Coinciden en eso y sobre todo tenemos en común con los otros cuerpos de policía la necesidad de unir esfuerzos, sobre todo en materia de inteligencia, para contrarrestarlos. Indica que en estos países hay células de esta banda criminal que operan bajo la misma modalidad. Así también lo confirmó el comandante general de Chile. Yo creo que la migración que se ha visto afectado toda la región, obviamente ha generado la identificación de nuevos modo operandi, delitos que
antes eran insospechados en nuestro continente. El comandante se refiere a delitos como extorsión, secuestro y sicariatos, que son relativamente nuevos en la región. Para Ecuador, en cambio, estos encuentros sirven para intercambiar información importante. Hemos atrapado a vacunadores, estamos fortaleciendo las capacidades de las unidades antiextorsión y secuestro porque es el delito que ha incrementado el año pasado y por eso estamos enfocando el crecimiento de las unidades de investigación. Y todo esto se produce y es auspiciado por carteles narcotraficantes que operan en estos países y que fortalecen a las bandas locales. Ecuador ya no es un país solamente de tránsito, ya es de consumo y de acopio. Por lo tanto, esa droga se la tiene que tratar de localizar en los territorios y eso genera enfrentamientos en zonas, especialmente en la ruta de la droga, que son las 5 provincias que tenemos establecidas. Bandas que además se han fortalecido con la filtración de criminales a la institución policial y que en eso también está trabajando el Ministerio del Interior. En las próximas horas con el señor comandante general vamos a hacer algo histórico en el Ecuador y para la Policía Nacional. Vamos en las próximas horas a presentar el proyecto de reforma al COIP con lo que se llama la baja discrecional. Esta normativa será presentada a la Asamblea y busca eliminar los trámites engorrosos y argucias que utilizan los criminales para no ser dados de baja de la institución. Como un principal articulador. Así es, la Policía Nacional también está dialogando con instituciones de otros países para buscar cooperación con respecto a la entrega de equipos tecnológicos e insumos de seguridad. Regreso a estudios, amigos, buenas tardes. Estamos de regreso con más información. En nuestro segmento Economía para Todos revisaremos el riesgo país del Ecuador y su comportamiento en los últimos años. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Este es el riesgo país del Ecuador, una medida de cuánto desconfían de nosotros en el exterior. Y esto ha subido últimamente. El riesgo país, que cayó con la elección de Lasso, se mantuvo relativamente estable hasta junio del año pasado, cuando empezó a subir por una mezcla de un menor precio del petróleo y los problemas políticos del país, llegando a su peor nivel poco después de las huelgas de junio. Pero a raíz de eso, con un precio del barril de petróleo que dejó de caer y con una cierta tranquilidad política, el riesgo país volvió a caer hasta las últimas elecciones que hicieron que se disparara por el miedo que haya que el próximo gobierno maneje mal la economía, nos sobreendeude o decida no pagar sus deudas, o todas esas cosas al mismo tiempo. Esto hace imposible endeudarse en el extranjero porque sería demasiado caro hacerlo. Y no va a bajar hasta que los ecuatorianos demostremos nuestra preferencia por un manejo equilibrado de la economía, o sea que votemos por gobiernos que no nos sobreendeuden, o cuando el precio del petróleo se dispare y nos libere de todos los males que podamos tener. Muchas gracias. Economía para Todos.